Hola, Hola. ¿cómo están? ¿Cómo les ha Bien, muy ido? bien. Lucy, hoy venimos con un nuevo video. Claro que sí, pues el video titula Biden tiene que pagar 24.4 mil billones de dólares a México Uf, por esto. buena plata. Sí, la verdad, yo creo que debió haber pasado algo muy grave como para que Estados Unidos le tenga que desembolsar tanto dinero a México. Ojalá. Sí, me da mucha curiosidad. Y nos dan una partecita a nosotros. Hey, No nos dejen por fuera, no, por pues favor. sí. Este video lo tomamos del canal Mapeando, entonces para que vayan, se suscriban y puedan curiosearlo un poquito porque se ve interesante. Vamos a ver de qué se trata este video. Encontraron el documento que demuestra que Estados Unidos es el culpable del clima de violencia vivido en México. México pasa por una Esa grave es la verdad. situación social. Los carteles se han adueñado de municipios completos y aterrorizan a la población. Estos criminales se dedican al negocio ilegal de la venta de ¿Cómo lo fentanilo, en especial a los Estados Unidos. Tremendo. Los políticos estadounidenses culpan a la corrupción del gobierno mexicano, que permite que se produzca y trafique drogas que luego ingresan a Estados Unidos y vuelven adictos a los estadounidenses. Pero el hallazgo de este documento lo cambia todo. Es un papel que demuestra que la corrupción no es solo mexicana, también existe corrupción por parte de Estados Unidos. Se sabe. El ejército y la industria armamentista del país le vende armamento y municiones a los carteles de México. No lo compran en tiendas. Imagínate qué descaro. O sea, son de los que tiran la piedra y esconden la mano. Siempre pasa. ¿Cómo van a criticar sobre la corrupción de un país si ellos son los que le dan el armamento a esas personas que están en contra de todo lo bueno y lo legal del país? O sea, no tiene ningún tipo de coherencia. Casi siempre Estados Unidos ha hecho eso. Eso no es de ahora. Digamos que si fuera que los armamentos los consiguieran de forma ilegal, uno dice, bueno, pues hay quien no tiene culpa a nadie, ¿sí? Porque lo consiguen de forma ilegal, pero que Estados Unidos es un gobierno que pues aparentemente representa unidad, ¿no? Entre países, supuestamente. No, eso no pasa. Pues que haga este tipo de cosas, Es que el negocio de Estados Unidos, Lucy, siempre han sido las armas. sí. Siempre ha sido. Entonces, no es de... Las guerras, Sí. las guerras son el negocio de él. Texas, sino que se las facilita el propio gobierno estadounidense. El gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador está a un paso de ganar una histórica demanda a los Estados Unidos. No sabía ni que estaba Estos llamando. tendrán que pagar a México por los perjuicios cometidos. Actualmente, organizaciones criminales se han apoderado de estados completos en México. Carteles como La Maña asolan a Guerrero. No permiten sembrar a las personas. No permiten que realicen su trabajo. Les cobran por vivir. El clima de violencia e inseguridad que se vive desde hace años no para. Todo lo contrario, se fortalece cada vez más. Estas organizaciones controlan el tráfico de fentanilo y de personas a los Estados Unidos. Nosotros lo habíamos dicho. Las En el cantidades video de anterior. drogas son enormes cada año. Estas mercancías ilícitas llegan de China e India y se distribuyen desde México a su vecino del norte a través de los carteles. En Estados Unidos, a finales de este año, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales. Los candidatos, en especial los del Partido Republicano, aprovechan esta situación para hacer una campaña xenófoba en contra de México. Culpan al gobierno mexicano de esta grave situación de adicciones de la población estadounidense. Según ellos, la corrupción de las autoridades de México es la que permite que cada año ingresen enormes cantidades de sustancias ilegales. A Estados Unidos le conviene todo esto. Bueno, sí. Y te voy a decir por qué. Porque Estados Unidos siempre ha querido una guerra con México con el pretexto pues de limpieza o de las bandas, digamos, de los grupos al margen, grupos criminales, pero lo que ellos verdaderamente buscan es más territorio mexicano. Sí, eso Esa se es sabe. la verdad. O sea, Y además, la verdad, sí queda como con ese resentimiento después de ver lo que pasaba antes en la frontera Estados Unidos-México. con el video que hicimos de... Sí, y me parece que
siempre lo que han buscado es dejar mal a México y hacerle daño por una u otra forma. Y no de solo una u otra México, forma. ellos buscan hacerle daño a cualquier país. Con Sí, pero tal yo de que digo tenga riqueza. Exacto. Es que Estados Unidos Pero no va por más nada, va por solo a la riqueza. sí, el problema es que México está muy cerca. Entonces son a los que más se la tienen ahí. Porque es más fácil de pronto, sí, intentar algún tipo de cosa rara. Es más fácil, por lo que está muy cerca. Claro. Digamos que en Colombia, pues, sí se sabe que Estados Unidos, pues, quiere también cosas de Estados Colombia. Unidos tiene como acciones en Colombia. Tiene, claro. es más, en algún momento a mí me dijeron que los árboles de Colombia estaban vendidos a Estados Unidos. Sí. En algún momento, no estoy seguro, pero que en algún momento me lo dijeron o lo leí. Sí, es que, o sea, y ese es el colmo, que lo más triste no es que estén vendidos a Estados Unidos, sino que personas que se suponen que nos lideraban a nosotros y estaban administrando nuestros bienes comunes, hicieran ese tipo de cosas. La guerra del futuro va a ser por agua y por recursos naturales. Existe un dato que no mencionan estos políticos estadounidenses. Estados Unidos es el mayor consumidor de opioides en el mundo. Imagínate. Entre esos opioides, el fentanilo se está ganando un lugar cada vez más preferencial. Sin este consumo masivo, no existiría un tráfico de estas características. Es la ley de ofertas y demandas. ¿Sí? Mientras más drogas requiere la población estadounidense, más se expandirá el narcotráfico. Pero un reciente descubrimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador agrava más la implicación de Estados Unidos en la violencia generada dentro de México. El ejército y la marina mexicanos poseen todo tipo de adiestramiento, tanto nacional como de parte de tropas de élite internacionales. Parte de su entrenamiento consiste en diferenciar entre armamentos privados. Te cuento que ayer tuve la oportunidad de hablar con alguien y me dijo, le dije, ¿cuándo vas a venir a Colombia? Me dijo, no voy a Colombia porque hay mucha droga. ¿Sí? Sí, ¿Quién es el muchacho de Salvador? no. Una persona, no voy a decirte dónde es, pero sí, Me encanta. pero sí me dijo, no voy a ir a Colombia porque hay mucha droga. Yo le dije, no, si yo voy a tu país, yo voy a ver esto, esto y esto y esto. En caso que yo fuera a tu país. Si tú vienes a mi país y me hablas de drogas, es porque tú consumes eso. Claro, y es Así. es así, porque mira que y eso no solo pasa, o sea, este aspecto suele pasar mucho en Colombia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando de pronto uno va a otro país, entonces eres el que más están pendiente, al que más le hacen preguntas, al que más, porque es que ya se creó esa imagen de que los colombianos somos traficantes Sí. de drogas. Y eso es muy feo. Tú lo conoces. Lo que pasa es que cuando uno entra a salas de juego internacional, cosa que a ti no te toca, lo primero que le dicen a uno es coca. Y lo primero que le dicen a uno. Tú entras a una sala de juegos o a una sala donde hay tertulia, que hay mucha gente, colombiana. Coca. ¿A cuánto vale el kilo? ¿Cuánto? Y te empiezan a joder así. Sí. Eso me parece muy denigrante, o sea, porque seas de un país que tiene, o sea, el país no es solo eso, tiene más cosas. No. El problema es que nosotros, en Colombia como tal, yo sé que en Colombia la producen. Obvio. Y yo Sí, sé que en Colombia pero hay no la conflicto. consumen. ¿Sí me entiendes? Por eso, los mayores consumidores son estadounidenses. Entonces está el tienen negocio. que ver es qué problema de salud mental, en serio, hay allá en Estados Unidos, qué problema hay que las personas deciden consumir ese tipo de cosas. Sí. Porque algo debe estar pasando en su sociedad, en su estructura social, como para que esas personas sean propensas a ser drogadictas, porque eso para mí es eso, son propensos Sí. a eso. No, Entonces ahí es cuando uno analiza y uno dice, bueno, sí, somos países tercermundistas, como dicen ellos, pero pues acá sí, no vamos a negar que uno que otro la consume, pero si fuéramos realmente consumidores, pues ¿para qué exportaríamos Sí. eso? No lo haríamos. porque no O sea, sería algo ilógico. Claro. Ahí está el negocio Ahí está el socio. dilema. Y armamentos militares. Entre los militares, los oficiales mexicanos
pueden diferenciar al ejército de qué país corresponde cada arma. Por eso, un sorprendente hallazgo llamó la atención del ejército mexicano. Esto se dio cuando conocieron qué tipo de armas usan los miembros de los carteles. Luego de un allanamiento, incautaron armamento de organizaciones criminales y descubrieron que pertenecían al ejército de los Estados Unidos. Obvio que sí. Desde el gobierno estadounidense y miembros de la oposición mexicana se sostenía que las armas utilizadas por los criminales de los carteles provenían de tiendas de Texas, en zonas fronterizas con México. Sin embargo, entre lo incautado por el ejército mexicano encontraron ametralladoras que funcionan con disparos automáticos. En ningún lugar de Estados Unidos está permitida la venta de armas automáticas a civiles. Solo personal militar puede utilizar este tipo de armamento. La única explicación que cabía era que esas armas habían sido fabricadas para uso exclusivo del ejército estadounidense. El ejército estadounidense es uno de los más poderosos del mundo. Cuenta con una de las mejores organizaciones logísticas y uno de los mejores entrenamientos a nivel global. ¿Cómo es posible que se filtraran armamentos militares estadounidenses en organizaciones criminales de México? No podría ser posible sin que existiese corrupción por parte de Estados Unidos. La única explicación posible es la connivencia de las fábricas militares, el ejército y el gobierno estadounidense para facilitar el acceso a las armas a los carteles mexicanos. Ahí está el negocio. No existe otra posibilidad. Los delincuentes adquirieron las armas con el aval de todas esas instituciones estadounidenses. ¿Y sabes qué es lo paradójico? Que después a esas mismas personas que ellos les venden el arma, cuando de pronto son capturadas por su país, entonces la piden en extradición. Entonces ahí es cuando uno dice, estos manes tienen el negocio redondo, ¿sí? Claro. O sea, les venden el arma y después los capturan. Y me imagino para qué los capturan. Ahí está el negocio. Esto no es todo. Para utilizar estas armas se necesitan municiones. No cualquier tipo de municiones son balas fabricadas para ser utilizadas en las sofisticadas armas del ejército estadounidense. Por lo tanto, la única manera en que los criminales hayan conseguido estas municiones es comprándolas a las industrias que las fabrican en Estados Unidos. Obvio. Las armas pueden usarse muchas veces luego de haberlas comprado. Las balas, en cambio, se gastan y hay que comprar nuevas cada cierto tiempo. Esto puede probar que la relación entre los criminales mexicanos y la industria armamentista estadounidense no es esporádica, sino que lleva largo tiempo. Si bien existe corrupción dentro de México, la violencia en el país no sería posible si además no hubiera corrupción desde los Estados Unidos. Obvio. Los carteles dominan utilizando la violencia y la coerción a poblaciones enteras de mexicanos, y lo hacen con las armas que les facilite el ejército y las fábricas de su vecino del norte. En el año 2021, el entonces canciller mexicano Marcelo Ebrard convenció al presidente López Obrador de realizar una demanda contra la industria armamentista estadounidense y contra el mismo gobierno de los Estados Unidos. La demanda es por perjuicio. ¿Cuál es el perjuicio? El principal argumento es que las fábricas estadounidenses facilitan armas a los criminales mexicanos. Armas que luego son utilizadas para hostigar a la población de México y sembrar la violencia en este territorio. Las armas vendidas por la industria estadounidense solo se están cobrando vidas mexicanas y no repercute de la misma manera en Estados Unidos. Allí no existe una ola de violencia similar a la de México. Solo hay personas adictas al fentanilo y candidatos políticos que critican al gobierno mexicano en lugar de revisar sus propias prácticas. ¿Cómo respondió Estados Unidos a la demanda mexicana? Existía un estatuto promovido por George W. Bush que blindaba a las industrias armamentistas estadounidenses ante cualquier tipo de demanda surgida por el mal uso que se dé a sus productos. Las fábricas de armas estaban totalmente protegidas por el gobierno de Estados Unidos.
podían vender las armas que quisieran a cualquier persona del mundo, sin importar que fuera criminal, y no podían ser enjuiciados por eso. Pero la gravedad de la demanda mexicana cambió las cosas. Ante esto, la Corte de Justicia de Estados Unidos decidió revocar el estatuto y aceptar la denuncia del gobierno de México. Esto quiere decir que el mismo gobierno de Estados Unidos está aceptando sus responsabilidades en la venta de armamento a los carteles. ¿Así tan fácil? Sabe que no tiene escapatorias y debe asumir su culpabilidad No, en es este que caso. ¿cómo van a hacer una cosa No de tiene esa? otra salida, porque las pruebas presentadas por México son muy evidentes. El ex canciller No, y aún más evidente es el complot que tienen ellos con estas fábricas de armamento. Y lo que realmente son los Estados Unidos, ahí es cuando uno va viendo la verdadera cara de los Estados Unidos. ¿Cómo a un presidente se le ocurre hacer este tipo de normas o reglas para amparar a personas que no debería amparar? Sí. O sea, ¿cómo hacer este tipo de cosas? Marcelo Ebrard compartió en sus redes sociales el dictamen de la Corte estadounidense. Festejaba esta decisión como una victoria mexicana. Por primera vez, el gobierno de Estados Unidos asume su responsabilidad en la crisis institucional de violencia y delincuencia en su vecino del sur. Eso es increíble. No solo es una victoria política, también es una victoria económica. No, muchacho, toca Si partir la la demanda plata. sale a favor de México, la industria armamentista de Estados Unidos deberá pagarles No. cientos de millones de dólares. Toca partir. Es un enorme ingreso de dinero que aportará al crecimiento económico que se viene desarrollando en Claro. México en los últimos años. Para el 2024 se espera uno de los años con mayor prosperidad para México. En el 2023 aparecía como el sexto país con mayor inversión Y es en extranjera México directa. como necesitas que... Aparece solo debajo de Estados Unidos, China, Unión Europea y Brasil. En ese año ingresaron al país 43.900 millones de dólares provenientes de inversores extranjeros. Es un 21% más que lo que ingresó en el año anterior, en 2022. Esto se debe a que México es de los pocos países que posee un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Sí. Es parte del TMC, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, un convenio que promueve el comercio entre los tres países y libera las trabas burocráticas. Los inversores extranjeros eligen México porque pueden montar la infraestructura allí y vender a Estados Claro, Unidos. es que hay dónde. Solo pagan impuestos en México y no necesitan pagarlos en Estados Unidos. Ningún La otro mano de país en obra América más Latina barata. cuenta con ese beneficio. Esto ocasiona que México se esté convirtiendo en el país con la economía más estable de la región. Claro. Fuertes ingresos de dinero que entran a México harán que en el 2024 ascienda al tercer puesto de los países con mayor inversión extranjera directa del mundo. De esta Qué manera, chévere. México Sí, mano. está creciendo a pasos agigantados. No solo por la expansión de sus industrias y el ingreso de inversiones extranjeras, sino también por hacerle pagar a Estados Unidos la responsabilidad de su crisis de violencia e inestabilidad social. El que está La esperando demanda aquí por es- perjuicio debido al descubrimiento de las armas vendidas a los carteles mexicanos es histórica. Qué aburrido. Es la primera vez Nunca que la había visto potencia una cosa bélica así. más grande del mundo, la nación que más territorio ha invadido en el último siglo, debe pagar por los errores cometidos por su ejército. Mira, esta última frase de cierre de él, la nación que más ha invadido en los últimos años. Y mira que si tú te pones a ver, uno realmente no ve en las noticias como que Estados Unidos invadió tal parte. No, para las noticias es que Estados Unidos está haciendo algún tipo de colaboración con tal ejército. Ajá. Y por eso van como acá, que acá tiene hasta bases militares. Eso es una Solo invasión. son, claro, solo son apoyos. Apoyo, sí, pero Apoyos. pues uno sabe que por El debajito es algo país más. de los apoyos. Ujú, el que apoya a todo el mundo. Sí. El que en toda guerra está metido. No, metido no. Está apoyando, ayudando. Y es él muchas siempre veces apoya a los dos. a los dos. Sí, apoya a los dos.
Bueno, al principio está como que tambalea, y ya después... No se apoya al otro, le manda munición a los dos. Bueno, también. ¿Por qué? Porque necesitan vender. Es que Estados Unidos es un país que vive de sus armas. De su guerra. Las inventa, las provoca. ¿Ya? ¿Y sabes a qué se debe eso? A la falta de cultura que hay en Estados Unidos. La guerra entre Rusia y Ucrania. Mandó ese pobre presidente Zelensky, lo mandó a enfrentarse con Rusia. Lo empujó a enfrentarse con Rusia. Y le vendió las armas. Ahí estamos endeudados. Ay, muchachos. Entonces Ucrania le debe a Estados Unidos, entonces le toca. Ya, ahorita está buscando otros países donde meter su nariz por allá, porque, pues, pobrecito. Tiene que estar ocupado. Tiene que estar ocupado. Bueno, muchachos, la verdad, el video estuvo interesante, un poco de parodia, pero lo habíamos dicho en un video anterior sobre el fentanilo. Y que era preocupante eso. Y era una estrategia también de Estados Unidos buscar cómo meterse a México. Cosa pues que... Sí, en su momento hubo una fuerte declaración de parte de AMLO hacia Biden, donde pedía que rectificaran esa información y dejaran de estarlo culpando, porque pues las cifras mostraban otras cosas, ¿no? Que sí, de pronto sí está pasando esto, pero si hay de pronto errores de una parte, también lo hay de las otras. O sea, uno sabe que el problema está, y está en todo el mundo. Tampoco es la forma de acosar a un país como lo hacen ellos. Así en pro de esa, que crezca esa xenofobia hacia los mexicanos, eso no debería ser así. O sea, como lo he dicho muchas veces, ya estamos en pleno siglo XXI, en donde se supone que ya las ataduras de, porque tú eres de una raza y yo de otra, o tú eres de un país y yo de otro, o tú de un nivel social y yo de otro, ya no deberían existir. Entonces que se pongan a hacer este tipo de campañas para poder ganar y en contra más de un país, afectando a los integrantes de ese país, me parece algo ilógico. Y qué chévere, y ojalá sigan en la demanda. Sí. Ojalá la ganen y les restrieguen esa plata. No, vaya su partecita. Nosotros ahí... Nosotros hicimos partecita. No, pues sí, ajá. Bueno, espero y hayan llegado hasta este punto del video. ¿Ustedes qué opinan sobre lo que está pasando entre Estados Unidos y México? ¿Creen que realmente se pueda dar eso de que México gane la demanda? Pues yo creo que van por buen camino, pero pues sí me parece un poco complejo que una corte estadounidense le dé la victoria a México. O sea, eso sí me parece un poco complejo. Pues si ya dieron su brazo a torcer en cierta medida, yo creo que podríamos llegar a ganar esa demanda. Entonces, pues sí, ¿ustedes qué opinan de este tema? Y como dice José, si ellos son los mayores consumidores, pues deberían ver más bien el problema estructural, social que tienen ellos como país. ¿Tú viste la que dijiste del problema estructural? Sí, pero tú dijiste que ellos eran consumidores. Y tú dijiste el problema estructural, o sea, tú te Pues refieres a la educación. Claro, es que la educación lo es todo. Bueno, entonces, también ese entorno familiar lo es todo. O sea, para que una persona tome este camino, algo tuvo que haber pasado como para que esta persona tome la decisión de entrar a este camino, ¿sí me entiendes? Bueno, muchachos. Chao, hasta la próxima. No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar y compartir.